Bien, estamos nosotros estudiando Primera de Tesalonicenses, ahí el capítulo número 2, ¿no es cierto? Así que los quiero llevar allá a su Biblia, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Y nosotros la semana pasada vimos, ¿no es cierto?, el versículo número 17, y ahora vamos a ver el versículo 18. Pero quiero que vayamos al contexto, ¿no?, para poder entenderlo bien. Vamos a leer los dos versículos, 17 y 18, y ahí vamos a empezar a estudiar. Si lo tienen, lo leemos todos juntos. Ya, 1, 2, 3. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista del amor de corazón, tanto más procurados con mucho deseo de ver vuestro rostro. por lo cual hicimos ir a vosotros Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez. pero Satanás no aceptó. Bien, ahí tenemos, ¿no? Ahí tenemos ya la combinación de lo que nosotros conversamos o vimos la semana pasada en relación a lo que era la importancia, recuerdan de qué, de congregarse, la importancia de poder vernos como hermanos en Cristo, la importancia de saber poder vernos cara a cara, abrazar, conversar, escuchar, ¿no? Y no tanto a la distancia, sino que Pablo acá le dice en el versículo 17, pero nosotros, hermanos, separados de nosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, porque Pablo siempre tenía a la iglesia en su corazón presente, ¿no? Cosa solamente que no podía ir a verle, por lo que él describe acá, ¿no es cierto? Tanto más procuramos con muchos deseos ver vuestro rostro. Ya, ahí Pablo está diciendo que entonces que él quería ver su rostro, él quería ver realmente a la iglesia de Tesalónica, pero había algo que a él le estaba impidiendo el poder asistir, el poder congregarse, el poder estar con ellos, ¿no es cierto?, enseñar la palabra de Dios directamente, cara a cara. Y ahí es donde Pablo lo describe en el versículo 18, ¿no? Dice, por lo cual quisimos ir a vosotros. ¿Ya? Y ahí en primera persona, ¿no? Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez. O sea, tuve deseo de estar con ustedes no solamente una vez, sino que una, dos y muchas veces he querido ir con ustedes para poder verles cara a cara, para ver cómo están avanzando, cómo están creciendo en la obra del Señor. Pero hay un personaje que me lo ha impedido. ¿Y quién dice ahí? Satanás nos estorbó. Y qué interesante, ¿no?, lo que Pablo ahí dice y lo que Pablo allí describe en relación a esto, ¿no? ¿Por qué? Porque Satanás es un personaje real, es un personaje verdadero, ¿ya? Y no era Pablo en sí que él se propuso en sí mismo decir, no, yo no quiero ir, sino que él quería visitar a la iglesia de Tesalónica, él quería ir a verles, ¿no es cierto? Pero era Satanás quien estorbó el camino de Pablo, y no solo de él, sino que también de sus compañeros, como dice ahí el versículo, ¿ya? Porque Pablo tenía en su mente, ¿no es cierto?, ir, confirmar la iglesia, visitarlas, no uno, dos o tres veces, para poder ir viendo cómo iban creciendo en el Señor, cómo iban creciendo espiritualmente, ¿no? Pero como Satanás es el opositor, ¿ya?, él se opuso muchas veces a esta misión que tenía Pablo y le estorbaba. ¿Para qué? Para que no fuese, ¿no es cierto?, hacia él. Una de las acciones, sin lugar a duda, de Satanás es oponerse al avance de la obra de Dios, ¿ya? Y acá Pablo lo notifica, ¿no? Y acá Pablo lo dice realmente, o sea, Satanás es tan real y es tan verdadero, ya que yo pude titular también esto así como tenemos un enemigo poderoso. Tenemos un enemigo poderoso, hermanos queridos. Y si no, miremos a nosotros mismos y miremos a nuestro alrededor, ¿no? Un enemigo poderoso que quiere causar daño, quiere perjudicar la obra de Dios,
hasta los días de hoy y más adelante, él va a seguir oponiéndose a Dios y a la obra que Dios quiere hacer en nosotros personalmente y también en su iglesia. Así como se opuso con Pablo, se opone también muchas veces a nosotros, ¿no? Para estorbarnos y para que no hagamos la obra de Dios que Él nos ha encomendado. ¿Cuántas veces tal vez nosotros nos hemos propuesto, ¿no? En nuestra vida como creyente, Señor, esta vez sí yo quiero obedecer a lo que tú me estás diciendo. Quiero obedecer a esto que tú me dices. Pero pasa cualquier cosa y aquella promesa que una vez decimos al Señor, ahí queda, en el aire. ¿Quién nos estorbó? Satanás. Porque él sabe si puede arruinar la vida de un creyente para no avanzar espiritualmente, para no crecer espiritualmente, para esa Biblia, ¿ya? La obra de Dios, Él lo va a hacer y va a poner una y otra traba en nuestras vidas para impedirnos avanzar, para impedirnos crecer. Y Pablo acá lo estaba diciendo, le estaba diciendo a la iglesia, hermanos queridos, yo quiero ir a verles, es verdad, y mi corazón está con ustedes, pero hay cosas que están pasando que me impiden que yo vaya a visitarles y vaya a verlos a ustedes. Y a veces cuando nosotros nos proponemos, ¿no?, servir al Señor de corazón y honrarle y glorificarle, Satanás lo sabe. Y Él va a poner obstáculos en nuestro caminar. Y va a poner barreras para que no avancemos, no crezcamos, no hagamos lo que le hemos prometido al Señor en nuestra vida. Miren, vamos a ver algunos ejemplos. Vamos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Daniel capítulo 10. Daniel 10, ahí en su Biblia. Versículo 1 al 3. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. ¿Ya? Dios le había dado una visión, ¿ya?, a Daniel. Le había dicho, mira, tú tienes que hacer esto, esto y esto otro. Pero vino una aflicción a su vida, ya, por 3 semanas, que le impidió hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Versículo 3. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. O sea, empezó a caer en una enfermedad, ¿no?, que podemos llamarla a lo mejor una depresión o algo que estaba pasando allí con su vida, ¿ya?, y que le estaba impidiendo hacer lo que Dios le había pedido. Saltemos al versículo 11, después si usted quiere leer todo el capítulo, ¿no?, y capítulo 9 para entender bien ahí la historia. Versículo 11 dice, miren, y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Ya ahí estaba, porque estaba débil también, ya. Imagínense un ayuno de 3 semanas casi. Dice el versículo número 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Ya? Daniel quería servir al Señor, quería servirle con todo su corazón, pero vino Satanás y empezó a estorbar su camino.
quiso impedir que Daniel hiciera lo que él había prometido para Dios. A veces a nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? Hemos prometido a Dios también nuestra vida como creyentes muchas cosas, pero viene un estorbo como abajo, viene otro estorbo de parte de Satanás. ¿Para qué? El plan que hemos tenido de Satanás es impedir que la obra de Dios avance y crezca. Ese es el plan. Y mientras él pueda utilizar a creyentes y a incrédulos, él lo va a usar. ¿Para qué? Para que no avance la obra. Y va a poner un estorbo, otro estorbo, y ahí muchas veces nosotros caemos en esos estorbos y flaqueamos. ¿Qué pasó? Mira el versículo 13. Dice: mas el príncipe del reino de Persia, que es Satanás, ¿ya?, se me opuso durante 21 días. ¿Cuánto? 3 semanas, la que él está hablando acá, ¿no? Durante 21 días estuvo ahí diciéndome o poniendo estorbo para que yo no obedeciera a lo que Dios me había dicho. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Y el 14 dice: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la misión es para esos días. Ya ahí siga leyendo toda la historia. Pero tuvo que venir Miguel, que es un prototipo, ¿no?, de Cristo, a ayudarle. ¿A quién? A Daniel, para que él pudiera, ¿no es cierto?, cobrar algo y decir: ya, basta. No voy a seguir permitiendo que Satanás estorbe lo que Dios me ha encomendado para seguir adelante. Muchas veces vivir en su vida no hemos visto así, tal vez. Estorbado por Satanás para que la obra que el Señor nos ha encomendado y nos ha dicho que tenemos que hacer, podamos llevarla a cabo. ¿Ya? Y vienen ahí los estorbos de parte de Satanás. ¿Para qué? Para hacernos decaer y para que la obra de Dios no avance como tiene que avanzar. Vamos al libro de Hechos, capítulo 17. Hechos 17, versículo 6. ¿Ya? Acá Pablo está hablando, ya hemos leído un poco estos versículos anteriormente, pero habla de todo el problema o el alboroto que hubo en Tesalónica, ¿no? Porque ellos llevaron la palabra de Dios. Dice el versículo número 6: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos trastornan del mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey Jesús. O sea, Satanás se metió en ellos, ¿no? Y estorbó la obra de Dios, poniéndole en la mente a las otras personas que estaban persiguiendo a Pablo y a todos los que estaban ahí sembrando la palabra de Dios, diciendo: ellos en el fondo se están oponiendo al gobierno establecido, están oponiéndose a lo que la autoridad de César ha dicho, cosa que era mentira. ¿Ya? A nosotros hoy en día, llevándolo hoy día a nuestro tiempo, ¿no?, pueden a lo mejor levantarse hombres acusando a los cristianos, diciendo: no, los cristianos no se quieren someter a las leyes chilenas y a las que ha puesto el gobernador, cosa que tal vez puede ser mentira. Pero Satanás aprovecha y usa todas esas cosas ¿para qué? Para estorbar la obra de Dios, para que la obra del Señor no avance ni crezca. Versículo 8 y 9, miren, dice: y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, ¿ya?, prestando atención más a eso que realmente al mensaje de la palabra de Dios que Pablo estaba llevando. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. ¿Ya? Ahí vemos también otro tipo de discusión. La tierra está bajo el control de Satanás, hermanos queridos. Y eso no se nos debe olvidar. ¿Ya? La tierra, el mundo, está bajo el control de Satanás. Es verdad que está Dios, y que Dios es más poderoso que Satanás.
Pero a quien Dios entregó esta tierra fue a Satanás. Miren, vamos a Lucas capítulo número 4. Ahí en su Biblia, Lucas 4, versículo 5 al 7, dice: y le llevó el diablo a quien, a Cristo mismo, imagínense, a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, o sea, todo el mundo, ¿ya? Todo el reino de la tierra. Dice, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. ¿A quién se le fue entregada la tierra? A Satanás. ¿Ya? Por eso él tenía esa, entre comillas, autoridad de entrarle a Cristo, ¿no? Diciéndole: mira, toda la tierra, todo esto me pertenece a mí, pero yo te la voy a dar a ti, si tú me adoras. ¿Ya? Y a quien quiero, la doy. ¿Quién? Satanás. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. ¿Ya? Nos damos cuenta entonces, este mundo, hermanos queridos, está siendo gobernado por Satanás. Es verdad que está su iglesia en medio de ella, en donde dice el Señor que debemos ser luz, que debemos nosotros ser, resplandecer en medio de las tinieblas. Pero Satanás va a querer estorbar al creyente, va a querer estorbar nuestro avance como cristianos, va a querer estorbar el camino de la iglesia. Así como lo ha mostrado en estos textos y en muchos textos más que también usted puede leer después en casa, donde nos muestra que Satanás es un personaje real, vivo, y que Pablo acá lo estaba diciendo, ¿no? El culpable de que nosotros nos fuéramos a ustedes, iglesia de Tesalónica, es Satanás, porque nos molestó, nos estorbó y nos puso trabas una tras otra, para que nosotros no fuésemos donde ustedes. El Antiguo Testamento afirma la existencia de Satanás. A veces nosotros en la iglesia, ¿no?, hablamos mucho de Dios, pero no se habla mucho de Satanás, ¿no? Porque suena como a un coro, ¿cómo vamos a escuchar de Satanás, ¿no? O del diablo, pero es un personaje real que existe, ¿ya? Y que a veces muchos ignoran, ¿no? Pero nosotros debemos conocer la estrategia, debemos conocer cómo Satanás trabaja y cómo él quiere engañarnos, ¿no?, para impedir que la obra de Dios avance y crezca. Y en el Antiguo Testamento, ¿no?, se nos revela y se nos muestra cómo trabaja él. Miren, Primera de Crónicas, capítulo 21, ahí en su Biblia. Primera de Crónicas 21, versículos 1 y 2. Acá, para ir un poco a contexto, acá Dios le da órdenes a David de lo que él tiene y no tiene que hacer. Y dentro de una de las cosas que no tenía que hacer David era censar al pueblo, ¿ya? Era ordenar al pueblo y contar a todo el pueblo que había. Dios le dijo: no lo hagas. Pero miren qué pasa, versículo 1. Pero Satanás se levantó contra Israel. ¿Contra quién se levantó? Contra el pueblo de Dios. Igual como hoy Satanás se levanta contra nosotros, el pueblo de Dios. Se levantó contra Israel e incitó, miren, ¿a quién? A David a que hiciese censo de Israel. ¿Nos damos cuenta cómo trabaja sutilmente? ¿Hacer un censo era malo? No era malo, pero Dios le había dicho a David que no lo hiciera. ¿Ya? Y como Satanás lo sabía, él incitó, ¿no?, y le dijo, y le insinuó a David, le dijo: no, haz el censo nomás, no, estate tranquilo, no es malo que tú lo hagas, hazlo. ¿Por qué? Porque Satanás trabaja de esa manera, sutilmente, que a veces nosotros caemos en su trampa, ¿no?, y le obedecemos, sin darnos cuenta, como acá nos está mostrando esta historia, ¿no?, de lo que pasó con David. Y miren lo que dice el versículo número 2.
David a Joab y a los príncipes del pueblo y hacer censo de Israel desde Beerseba hasta Dan e informarme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Saltemos al versículo 7, miren, dice, asimismo esto desagradó a Dios e hirió a ¿quién? A Israel. Esto hirió ya que el corazón de Dios, porque se dio cuenta que David no le estaba obedeciendo y que prefirió obedecer la voz sutil de Satanás en vez de su voz. Versículo 8. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. ¿Por qué? Porque pasó por alto algo que Dios le había dicho que no lo hiciera y lo hizo. ¿Y cuántas veces, mientras yo estudiaba esto, leía, pensaba a mí mismo, ¿no? Y pensemos nosotros mismos, ¿cuántas veces yo he desobedecido a Dios a lo que Él me ha dicho y no lo he hecho? Porque Satanás tal vez viene, ¿no? Y me dice, no lo hagas, para, tranquilo, no, haz otra cosa. Y nos encontramos en la misma circunstancia que David. En vez de obedecer y hacer caso a lo que Dios me dice, hago caso a las insinuaciones y a lo que Satanás me pone, y ahí pierdo yo. Pierde la obra del Señor porque no va a avanzar ni va a crecer, porque estoy obedeciendo la voz de este poderoso, ¿no? De Satanás, que me dice, hazlo, no te preocupes, todo va a salir bien, pero no es así. ¿Ya? Y miren, sigue ahí el 8, ¿no? Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Eso es lo que le dijo David, ¿no? Señor, ayúdame, he hecho locamente, sin pensarlo. Sé que tú me dijiste que no tenía que censar al pueblo, pero alguien me dijo que tenía que hacerlo y desobedecí a lo que tú me dijiste. Y ahora vienen las consecuencias, ¿no? Las consecuencias por desobedecer a Dios y por obedecer, en este caso, la voz del diablo. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Cuando yo desobedezco a Dios, van a venir consecuencias en mi vida. ¿Hasta que Dios me haga volver? O sea, no Dios, sino que hasta que yo entienda que debo seguir lo que Dios me dice. Porque si no voy a estar luchando contra Dios, no, Satanás ahí se va a aprovechar y va a poner un estorbo, hoy otro, para no obedecer lo que Dios quiere que yo haga. Y debemos tener cuidado, ¿ya? Y debemos saber distinguir muy bien entre lo que Dios me está diciendo y lo que Satanás me está diciendo para desobedecer la voz de Dios, ¿no? Y hacer la obra que Él me y nos ha encomendado. Miren, ya ahí tenemos, es interesante, siga leyendo si quiere usted el capítulo allí, se va a interesar de lo que está pasando. Vamos a otro ejemplo, tal vez más conocido para nosotros, ¿no? Con Job, ¿ya? Ahí en el libro de Job, que tal vez es uno de los ejemplos más conocidos porque es el que más se habla acerca de Satanás y cómo trabajó ahí con la vida de Job, ¿no? Vamos a capítulo 1, versículos 6 y 7. Miren, dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también ¿quién? Satanás. ¿Ya? Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Por qué? Porque esta tierra, este mundo, le pertenece a él. ¿Ya? Recordemos que cuando tuvo el conflicto allá arriba en los cielos, Dios lo arrojó a la tierra. Y es su habitación. Y Él vive en medio de nosotros para estorbarnos, como estorbó a Pablo, también hoy día en el siglo XXI nos quiere estorbar también a nosotros, para no hacer la obra de Dios, para no hacer lo que Dios nos ha encomendado. Cristo, sin lugar a dudas, confirmó también su existencia. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque hay gente a veces que no cree que Satanás es real y es verdadero, y es un enemigo poderoso.
Pero si Cristo lo mencionó y Cristo lo dijo, es porque es real, es verdadero y se opone a la obra de Dios. Mateo 4:10, miren. Mateo 4:10. Ahí en su Biblia. Dice, entonces Jesús dijo, palabras textuales de Jesús, vete, Satanás. Si Satanás no supiera, jamás Jesús hubiese dicho esto. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vamos al capítulo 16, del mismo Mateo, 16:21. Miren, algo más que pasa aquí. Versículo 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. Ahí está la escena, ¿no? Jesús con sus discípulos diciéndoles, miren, es necesario que yo vaya y que muera y dé mi vida por ustedes y por el mundo, para que por medio de mí puedan acercarse a Dios y puedan ser salvos. Ese era el sentido, ¿no? Y Satanás, como siempre quiere turbar la obra de Dios, quiso también impedir esto, porque sabía que a él no pedía, ¿no? ¿Para qué? Para que el mundo y las personas no fueran salvas. Versículo número 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciéndole, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Imagínense, Satanás usando a un creyente, a Pedro, y diciéndole a Jesús mismo, Señor, no lo hagas, ten cuidado de ti. Era algo bueno, ¿no? Un deseo bueno de Pedro, en este caso, hacia Jesús, de decirle que no vaya, que no se enfrente ante los magistrados, porque lo iban a matar, porque eso Jesús ya se lo estaba diciendo. Quédate con nosotros, no queremos que te mueras. Es algo bueno, pero está usado por Satanás, porque Satanás sabía para el plan. Sabía que si Jesús hacía eso, iba a salvar a gran cantidad de personas. Y el plan de Satanás es que las personas no sean salvas. Por eso es la respuesta que viene ahora del versículo 23 de Jesús. ¿A quién? A Pedro, a un discípulo de él. Y le dice, miren, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, ¿qué? Satanás. ¿Qué pasaría si yo me enfrento, usted se enfrenta con un creyente, un hijo de Dios, y nos damos cuenta que está impidiendo que la obra del Señor avance y nos dice, no, mira, tú no sigas haciendo esto, quédate aquí, haz esto? Podríamos decirle, quítate de mí, Satanás, como le dijo Jesús. Es fuerte, ¿no? Pero a veces Satanás usa a creyentes también para impedir que la obra del Señor avance y crezca. Y debemos estar nosotros atentos a esas cosas, ¿ya? Y miren lo que le dice, ¿no? Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Por qué? Porque tenía la vista de él estaba hasta ahí nomás, puesta en lo terrenal, pero no en lo glorioso ni en lo celestial, en la obra de Dios redentora. Entonces, esto afirma, ¿no?, que Satanás es poderoso y que puede usar a no creyentes y también a creyentes para impedir que la obra de Dios avance y crezca. Y podemos tener muchos ejemplos, ¿no?, que tal vez no lo voy a dar hoy día, pero muchos ejemplos de cómo la obra de Dios es estorbada por medio de las personas, de los hombres. Lucas capítulo 13. Miren. Vamos a otro ejemplo. Lucas 13 y versículo 10. Acá vemos otra situación también en la cual creyentes quieren impedir, o sea, incrédulos quieren impedir también la obra
de Dios para que avance. Versículo 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga y en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Imagínense una mujer ahí, como lo llamamos nosotros vulgarmente, con joroba, ya que no podía caminar rectamente, sino que caminaba mirando el suelo. Dice, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, recuerden, para los judíos, esto se está desarrollando el día sábado, día de reposo, donde no podían hacer nada. ¿Ya? Y ¿qué le dice el Señor? Mujer, eres libre de tu enfermedad. O sea, el Señor la sanó. Y estaba haciendo lo que el Señor Dios le había comentado, ¿no? ¿Qué pasa en esta historia? Versículo 13. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. En el fondo está enojado porque Jesús había sanado a esta mujer en el día sábado. En el fondo les dijo, podría haberse hecho cualquiera otro de los 6 días, pero no este día, porque es día de reposo. ¿Qué sigue? Versículo 15. ¿Qué responde el Señor? Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Nos damos cuenta ahí cómo Satanás también ahí 16 años tenía andado, ¿no? Y utiliza a estos hombres para trastocar el mensaje de Dios y que la obra del Señor avanzara. Y el 17, al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Por eso, nosotros debemos seguir avanzando y creciendo, obedeciendo lo que el Señor nos demanda, haciendo la obra de Dios, sabiendo que tenemos un enemigo, que si se lo puso a Satanás, a Cristo mismo, también a nosotros se nos va a poner. ¿Ya? Si usó a creyente y a no creyente, cuidado, que también a lo mejor a veces lo puede usar, ¿no? Para impedir que la obra del Señor crezca y avance. ¿Qué más? Miren, vamos a otro texto. Hechos, capítulo 5. Hechos 5. ¿Cómo se muestra acá este enemigo, no poderoso, para impedir que la obra del Señor avance? Como a Pablo se lo estaba escribiendo. 5, versículo 1 al 3. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad. ¿Qué pasaba en este contexto? La iglesia estaba empezando, no comenzando, y muchos vendían sus propiedades y vendían su joya o lo que tuvieran. ¿Para qué? Para que la obra pudiera avanzar y crecer, ¿no? Y traían eso ante el altar y lo depositaban ahí para que Dios hiciera su obra a través de esas cosas. Estaban allí en Zafira un matrimonio, ¿no? Que ellos vinieron antes diciendo: ya mira, tenemos una heredad, un campino aquí en el sur de Chile, vendámoslo y todo lo que nosotros lo vendimos, lo traemos ante el Señor. Eso es lo que estaba pasando acá. Y dice el 2: y sustrajo del precio, ya sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la idea acá? No es la cantidad, sino que ellos mintieron en lo que traían.
diciendo que hemos vendido en 100 millones este campo y aquí traemos, o sea, ellos vendieron por ejemplo 100 millones el campo y dijeron, aquí traemos, hemos vendido el campo en 50 millones. Estaban mintiendo. ¿Ya? Y no tenían para qué haberlo hecho. ¿Ya? Dice el versículo 3, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Ya? Ahí vemos, ¿no?, cómo sutilmente Satanás a veces se aprovecha de nosotros. ¿Ya? Y nosotros muchas veces somos igual que este matrimonio. Sustraemos de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón para darle a Él. Y no solamente hablo en el sentido de dinero, ¿no?, en todas las áreas. Todo lo que el Señor ha demandado de nosotros para traérselo a Él. Y a veces nos sustraemos, a veces nadie lo pone y nos dice, no, mira, es mucho lo que tú vas a dar, da una parte nomás. Es mucho del tiempo que tú vas a dar para Dios, dar solamente un poco de tiempo. Y así se suma y se suma, ¿no? ¿Y qué pasa? Impide que la obra de Dios avance. Porque ese es el plan de Satanás, ¿no? Y nosotros sin saberlo o sabiéndolo, caemos redonditos, ¿no? Caemos redonditos en los planes de Él. Miren, saltémoslo al capítulo 26 de Hechos. Hechos 26, versículo 16. Dice, pero levántate y ponte sobre... Acá habla Pablo, ¿no?, de su convención, cuando él se convirtió a Cristo, ¿ya?, en el camino de Damasco, y acá Pablo está relatando lo que a él le pasó cuando Cristo vino a su vida. Y dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me aparecí a ti, librándote de tus pueblos y de los gentiles, a quienes ahora te envío, porque el Señor envió a Pablo, ¿no?, a predicar el Evangelio a los gentiles, a los que no son judíos. Versículo 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan, miren, ¿de qué? De las tinieblas a la luz. ¿Y de la potestad de quién? De Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados, ¿ya?, para que se trasladen del reino de Satanás, en este caso al reino de Dios, ya, para que nos convertamos, haciendo alusión nuevamente de que es algo real y que está allí batallando contra la obra del Señor. Otro ejemplo más, 2 Corintios, vamos allá, capítulo 11, 2 Corintios 11, versículos 13 y 14, hablando, ¿no?, de que Satanás va a usar a hombres para engañar a las personas. Y dice ahí el 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Ya? Puede parecer algo muy bueno, muy noble, pero veamos lo que está detrás de eso, ¿no? Y que va a llegar un momento y el mundo va para allá, para disfrazar todo Satanás, para hacerlo parecer bueno, agradable, pero detrás de eso está Él, con sus engaños y engañándonos. ¿Para qué? Para obedecer allí lo que ellos o lo que Él quiere. Segunda de Tesalonicenses, miren. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Lo que Pablo le estaba diciendo ya
ya en esta segunda carta, cuando la estudiemos, vamos a llegar allá, ¿no? Solamente la leo, dice, miren, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Este inicuo, hermano, ya está ahí al acecho para que la obra del Señor fracase, no avance y no crezca. 1 Timoteo 5 y versículo 15, miren, dice, porque ya algunos se han apartado en pos de Satanás, hablando de creyentes también. Hoy en día la iglesia del Señor ha sufrido después de la pandemia como nunca antes. Muchos creyentes que antes se congregaban, se juntaban, se reunían, alababan al Señor, vino la pandemia y se alejaron de Dios. Y como dice acá en Timoteo, ¿no? Están ahora no sirviendo a Dios, están sirviendo a Satanás. Aunque ellos digan no, pero con sus hechos lo demuestran, porque no están obedeciendo la palabra de Dios, no están obedeciendo lo que el Señor nos ha ordenado y hacen conforme ellos piensan que están bien. Y Satanás ahí los tiene cautivos, ¿no? Y lo ha envuelto para que la obra del Señor sufra y la obra no avance en ellos ni en el lugar donde ellos se congregaban. Porque Satanás es poderoso, hermano. Y a veces no nos damos cuenta cómo influye y cómo quiere y trabaja con creyentes y también con inconversos. Y para ir terminando, miren, vamos a Apocalipsis, capítulo 12. Apocalipsis 12, versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí nos vemos, ¿no? Lo que nos decía al principio. Dios arrojó a Satanás y a sus ángeles seguidores a la tierra y engaña al mundo entero. Y hoy en día están engañando al mundo entero. Y nosotros estamos dentro de este mundo y también Él, si puede hacerlo, nos va a engañar para que la obra de Dios no se haga en mi vida ni en tu vida y la obra de Dios en sí crezca. Por eso debemos estar atentos, debemos estar alertas, hermanos queridos. Somos hijos de Dios, somos siervos de Dios y debemos dejarnos usar por Dios y no por Satanás. Y si yo soy parte de la obra de Dios y conmigo la obra de Dios va a crecer y puede avanzar, hagámoslo. Pero no seamos estorbo para que la obra de Dios avance. Y el llamado que el Señor puede haber hecho a tu vida, a mi vida, en una o en otra área, pueda llevarse a cabo. Y que no me encuentre yo impidiendo, diciendo que no se haga. Por eso, debemos estar en comunión con el Señor, debemos estar en comunión con su palabra, en oración, para que el Señor pueda trabajar en nuestras vidas y estar atentos en nuestros oídos cuando veamos sutilmente o susurre sutilmente a nuestro oído, diciéndonos: mira, quédate en casa,
un domingo que tú faltes, no hay ningún problema. Y bueno, puedo dar muchos ejemplos, de eso no termino. ¿Quién piensa usted que nos susurra eso al oído? ¿Dios? ¿O Satanás? Satanás. Porque Dios quiere que su iglesia se reúna. Dios quiere que su iglesia se junte y adore juntos y alabe al Señor. El que no lo quiere es Satanás. Entonces a veces digo, oh, es que esto y esto y ponemos, ¿no? Pero debemos tener cuidado. Por eso Pablo dijo, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente, una y otra vez, juntarnos con ustedes, iglesia, presencialmente, y a adorar y glorificar y honrar a Dios. Pero Satanás nos estorbó. Hermanos, Satanás nos va a estar estorbando todo el tiempo, pero no le damos caso. Obedezcamos al Señor y hagamos caso a lo que el Señor quiere y no a lo que Satanás quiere. Dios mediante, la próxima semana vamos a continuar con versículos 19 y 20 y ahí termina el capítulo 2 y después avanzamos al capítulo 3. Pero que el Señor, ¿no es cierto?, sea trabajando en nuestras vidas y que nos hallemos nosotros haciendo la obra de Dios y no luchando en contra de la obra de Dios. Que no seamos instrumentos de Satanás, sino que seamos instrumentos de Dios para que la obra crezca y avance. Oramos y damos gracias al Señor. Pues Dios y Padre, ante su presencia estamos en esta hora de la mañana. Y te damos gracias a ti, Padre amado, porque tu palabra siempre va a hablar en nuestras vidas. Y tú nos adviertes que tenemos un enemigo poderoso que quiere siempre impedir que tu obra avance y crezca. Y tu obra, Señor, va a avanzar con nosotros, tus hijos. Pero tú sabes también que a veces Satanás se opone y nos usa para hacer estorbo, nos usa para impedir que muchas veces tu obra crezca y avance. Señor, ayúdanos como hijos tuyos a ser sabios, a ser diligentes en poder buscar de ti para estar siempre en tu voluntad. Señor, úsanos como instrumento en tus manos para que tu obra avance y crezca. Señor, que tu nombre sea glorificado a través de nuestras vidas y que podamos siempre hacer tu voluntad. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias porque tú nos hablas y te pido para que tú trabajes y sigas trabajando en nuestras vidas, en nuestros corazones y que tu nombre sea glorificado. Bendice a cada uno de mis hermanos y que tú, Señor amado, sigas haciendo tu obra en nuestras vidas. Te lo ruego y te lo pido en el bendito nombre de Jesús. Amén. Bien, el Señor nos bendiga, hermano Salvador. Ven acá para que pueda ver.